Delcy Rodríguez tuvo que entrevistarse con el máximo representante de la CIA en el país, la CIA que tuvo un papel completamente destacadísimo para la captura de Nicolás Maduro. No me puedo imaginar cómo estarán los factores que se sienten especialmente vigilados desde muy cerca para cuidar sus pasos. ¿Cuál ha sido? Han pasado muchas cosas desde la última vez que hemos estado conversando. Delcy Rodríguez hizo algunas aseveraciones durante un discurso con miembros del sector petrolero, hablando de soberanía y hablando de decisiones que tiene que tomar el pueblo venezolano y no Estados Unidos, y eso obviamente significó que el secretario de Estado en el día de ayer le pegara un buen tirón de orejas y reiterara que, aunque no es lo deseable, la recuerda la señora Delcy Rodríguez que ella está en un encargo, es decir, en un gobierno de encargo que facilite la verdadera democracia, y que no hacer lo que Washington le diga podría significar el uso de la fuerza, no lo más deseable, pero que no se olvide que reitera las palabras de Donald Trump. ¿Cómo se ha visto esto en Venezuela, Marjorín? Sí, Marian, en el discurso más reciente de esta presidenta encargada, Delcy Rodríguez, fue el día de ayer cuando recibió las credenciales de la Fuerza Armada como comandante en jefe. Ahí tuvo un discurso que se vio ensayado por todo su contenido, en el que sonó un poco más desafiante, sobre todo con los sectores de política interna en Venezuela. Ha dicho que presentará un plan de gobierno para los próximos 100 días, es decir, que para Delcy Rodríguez esto de los 90 días, que ya no son 90, son menos, en los que debe de convocar a unas elecciones, estas elecciones por supuesto que deberían ser libres, democráticas y transparentes. Parece que ella no lo ha tomado en cuenta y ha dicho que se verá en ese momento el balance de esta transición. Parece que se lee en el chavismo dos discursos. El primero es el interno, intentando enviar un mensaje de control absoluto de la situación, de calmar los ánimos del chavismo más radical, que es el que exige cuentas y el que dice que se generó una traición. Y hacia lo externo ha dicho Delcy Rodríguez que mantienen unas relaciones de respeto con toda la comunidad internacional, esto es Estados Unidos, por supuesto, pero que basta de injerencia extranjera. Por supuesto, es un discurso, hay que ver a quién se le está enviando, y se le está enviando a la Fuerza Armada, esa Fuerza Armada que no fue capaz de defender y de proteger a su jefe y que permitió la captura de Maduro y de su mujer, Cilia Flores. Ahora bien, el día de ayer, cuando esta mujer desde lo interno estaba haciendo noticia por sus palabras, también lo estaba haciendo, y durante todo el día, María Corina Machado, quien representa a la Venezuela decente y la Venezuela que ya votó en el 2024 por el cambio en Venezuela. Entonces se siente a lo interno como una puja entre ambos, una por mantener el control interno que todavía de facto lo sostienen, y la otra por traducir la extracción de Maduro en un cambio que además se sienta y que sea esa gran foto que todos queremos ver de la celebración de los venezolanos del regreso de la democracia. Marjorín, vamos a escuchar, si te parece, juntas una de las intervenciones de Marco Rubio en el día de ayer ante el Senado. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo exactamente sobre ese camino hacia la democracia. Queremos alcanzar una fase de transición donde nosotros quedemos con una Venezuela próspera, estable y amigable, en donde todos sean representados con elecciones libres y justas. A propósito, podemos tener elecciones, pero si la oposición no tiene acceso a los medios, si la oposición es desmantelada y vetada de las elecciones, entonces no son elecciones libres y justas. Este es el punto que queremos alcanzar. Una Venezuela libre, justa, próspera y amigable. Esto va a tomar tiempo. Claro, va a tomar tiempo, y sobre todo cuando se tiene esa especie de medias tintas, aunque aquí mucho se ha hablado, Marjorín, y no sé si en Caracas se tiene el mismo sentimiento. Aquí no estamos hablando solamente de miembros de un régimen, de un gobierno ilegítimo, estamos hablando también de una estructura criminal, como ha dicho el secretario de Estado. Y entre ellos mismos, ya incluso antes de la detención de Maduro, se hablaba de las traiciones internas. Yo me imagino que después de las declaraciones
declaraciones del embajador de Moscú, hablando que a Nicolás Maduro le habían entregado, que tenían los nombres de las personas que habían participado en esa entrega. Esta situación de las traiciones tiene que estar más viva que nunca. ¿Existe una fragmentación dentro de esa estructura todavía que queda del chavismo? Oh, sí, por supuesto. Y yo diría, Marian, que la más evidente es la de esa base ultra radical que se puso a disposición de las armas para defender al madurismo. Esta especie de colectivos armados y de las milicias bolivarianas, que Maduro dijo tener 4 millones y que estaban dispuestos a entregar sus vidas por Maduro. Pues estas personas siguen demandando dentro del chavismo que se diga quién traicionó a Maduro, porque todo parece que los grandes beneficiados han sido los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez, quienes encabezan los dos principales poderes de los 5 que componen Venezuela y que parece que, como te digo, se sienten muy cómodos a sus anchas y que han dado vuelta de hoja a la situación y que, bueno, han además establecido unas nuevas normas, al menos petroleras, para con Estados Unidos para ser un socio aceptable. Ahora, bien, el análisis interno y los propios partidos políticos o la disidencia que sigue acá también ha sido clara, y así como el mensaje de María Corina Machado el día de ayer, que es el caso más reciente y su declaración más reciente, está completamente claro que quienes desfalcaron el país y que además violaron los derechos humanos de millones de venezolanos son los mismos que están en el poder y que poco se puede confiar en esas personas cuando han reaccionado por coacción y por miedo y no por disposición de volver a la democracia. Entonces, mientras esos actores permanezcan allí, la situación en Venezuela sigue siendo igual. Por supuesto. Marjorín, tú y yo hemos conversado, lo hemos hecho anteriormente, sobre el papel de la CIA que había tenido en esta operación. Pero hubo unas declaraciones también a comienzos de esta semana en las que se aseguraba que la agencia, además de tener presencia activa, quisiera prolongar esa presencia, al menos hasta que la Embajada de Estados Unidos pudiera estar total y absolutamente operativa. Ya han dicho que los cuerpos diplomáticos se van a ir sumando, ya hay una embajadora de Estados Unidos elegida, se está trabajando en eso. Pero sobre el papel particular de la CIA, yo me imagino que eso tiene que tenerles muy preocupados, porque la CIA llegó incluso al anillo cercano de Nicolás Maduro, tiene presencia en el ejército, tiene presencia en otros grupos que pueden ser importantes en el caso de que se decidiera hacer una segunda ola de operaciones. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, digamos que, Marian, hay un optimismo en la mayoría del venezolano que sabe que aunque los represores y los que han destruido el país están allí, pues saben que la situación irremediablemente no va a ser la misma. Y más cuando están estos actores ya viniendo a Venezuela a evaluar la situación y que quieren estar aquí in situ. Delcy Rodríguez tuvo que entrevistarse con el máximo representante de la CIA en el país, la CIA que tuvo un papel completamente destacadísimo para la captura de Nicolás Maduro. No me puedo imaginar cómo estarán los factores que se sienten especialmente vigilados desde muy cerca para cuidar sus pasos. Hay quienes consideran que el chavismo en este momento lo que está haciendo es agarrar sus maletas, proteger sus activos, porque el chavismo no es solamente una fuerza política e ideológica, es también un poder económico y debe plantearse en los próximos 6 meses su salida del país de manera voluntaria, tranquila y bajo un costo para ellos mismos, el menor costo posible. No estamos hablando, por supuesto, Marian, del PSUV y de aquellas personas que quieran seguir siendo una fuerza política yendo a las urnas, porque eso no se va a borrar por mucho que el venezolano quiera. Digamos, ellos podrían capitalizarse como una fuerza política, pero existen aquellos jefes, aquellas autoridades que se han lucrado con
todo el dinero y los recursos de los venezolanos y que también son mal vistos por aquellas personas que integran las bases y que probablemente quieren un futuro en este país a través de una organización, de una ONG, de un partido, y es allí donde uno ve y es demasiado evidente la fractura. Estas convocatorias que han protagonizado el PSUV en los últimos días en las calles para exigir la liberación de Maduro son, por decirlo, escasísimas, se están desdibujando con los días. Además que el Delcy Rodríguez no ha aparecido en ninguna de ellas. Ha sido Diosdado Cabello quien, como ya todos sabemos, comanda los grupos más radicales, quien ha participado en una que otra. Entonces, todo esto ha dejado muy en evidencia que no existe tal cohesión como la que ellos quieren transmitir a través de los medios públicos y, por supuesto, a la opinión pública internacional, pero que el venezolano que está acá adentro, sabiendo todo lo que pasa, o mejor dicho, sintiendo todo lo que pasa, pues sabe que eso es un teatro. Ahora, la pregunta es hasta qué punto de ese quiebre, esa fragmentación que hay entre ellos mismos, porque como buenos alacranes tienen miedo de que uno de ellos le vaya a clavar el aguijón sin que se dé cuenta el otro. Ya tenemos el ejemplo claro de la cabeza de la serpiente, de su jefe. Pero lo más interesante de todo esto es que no nos podemos olvidar que todos ellos, para el gobierno de los Estados Unidos, a pesar de que tengan que mantener ahora esa operación limpieza, ese gobierno de transición, como cada uno lo quiera denominar, siguen siendo miembros de esa estructura criminal. Tienen precio algunos de ellos a su cabeza, como el señor Diosdado Cabello. Y para esta administración, que no buscó solamente un cambio de régimen en Venezuela, sino que buscó llevar a los máximos responsables del Cartel de los Soles ante la justicia de los Estados Unidos, eso no significa que ninguno de ellos esté en estos momentos a salvo. Esto es como cuando detienen, y yo pongo siempre este ejemplo, a un informante. Un informante que ha sido criminal y decide de repente colaborar con las autoridades. Cuando las agencias federales se acercan y cuando la Fiscalía se acerca, no le dice, te vamos a perdonar todos tus pecados, vas a quedar libre. Le dicen, dependiendo de lo que tú hagas, se va a mandar una carta al juez para que el juez determine si lo que has hecho después en pro de la sociedad es más importante que lo que has hecho en contra. Y ahí va Delcy Rodríguez, pero el resto están, Diosdado Cabello se va a venir derechito a Manhattan, más tarde que pronto. Ahora, ¿cómo es el nivel honesto de lealtad que tienen, por ejemplo, el ejército hacia Padrino y los colectivos hacia Diosdado? Sí, esa división es súper importante. Es Padrino quien controla a la Fuerza Armada, que tiene algo de formación, y Diosdado Cabello, pues por supuesto, quien controla a la Policía Nacional Bolivariana, las milicias y los colectivos que de verdad estas personas, digamos, no les importa tomar un arma y pues irse contra un ciudadano venezolano simplemente por oponerse a las políticas del régimen. ¿Cuándo se va a traducir eso en una canibalización entre ellos mismos? Pues yo diría que cuando haya otro mensaje contundente contra quienes aún permanecen en el poder, porque lo que ha ocurrido hasta ahora con esa extracción de Maduro, esa incursión de los Estados Unidos en Venezuela, es que ha bajado el tono de Delcy Rodríguez y del chavismo. Definitivamente se reformó la ley de hidrocarburos, se ha dicho públicamente que hay una disposición de un diálogo fraternal con Estados Unidos, pero no habla de cambio, no habla de elecciones libres y tampoco ha cumplido a cabalidad con la excarcelación de todos los presos políticos. Esto tampoco se ha traducido en lo interno, Marian, en, por ejemplo, la baja del dólar, la baja de la inflación, una confianza en el sector bancario. Y estas dinámicas no las imponen los ciudadanos, son señales que se dan dentro del poder y que definitivamente se traducirían si se sintiese un cambio, pero no es así. Hasta ahora es solamente una disposición de palabra, la reforma de la ley de hidrocarburos y la excarcelación de unos pocos, pero cambios drásticos no han existido porque el chavismo radical sigue pujando en la necesidad de ellos mantenerse en el poder. Si la pelea
y la puja es mantenerse en el poder por siempre o que se genere unas elecciones, pero eso sí, unas elecciones de verdad, transparentes, con veeduría, a mediano plazo, yo diría que eso haría toda la diferencia, que la clave esté en un cambio definitivo de gobierno o y adelantarnos en el cambio, unas elecciones que realmente sean transparentes, que sean libres y que sean democráticas, en las que la líder natural de la oposición sea María Corina Machado, que como todos lo hemos visto en los sondeos, pues sobrepasa el 80% del favoritismo. Pero esto solo se puede medir, insisto, en unas elecciones democráticas que se planteen en el país a mediano plazo. Ahora, lo que te quería comentar, hablando de María Corina, yo no sé si tú tienes la misma impresión que yo creo que ha cambiado mucho esa reunión que mantuvo María Corina Machado en Washington con el presidente Donald Trump, no solo quizá por la presencia de su hijo, con quien ya había mantenido cierto contacto, estaba el secretario de Estado, que obviamente la conoce también muy bien, y ella es una mujer, además brillante, que ha tenido la oportunidad de poderle contar su propia experiencia, donde su vida en la clandestinidad estuvo totalmente en juego como abanderada de la libertad de su país, el escape, etcétera. Conociendo a Trump, yo sé que eso fue una reunión que cambió la perspectiva que pudiera llegar a tener o que solidificó la idea que tenía de María Corina Machado, al punto que el secretario Rubio dijo ayer que ella es una parte importante de esta transición. ¿Cómo se ve el papel de María Corina en estos momentos desde afuera, Marjorín? Marian, yo creo que antes lo conversábamos de la especie de orfandad que probablemente era el riesgo que podría sentir el venezolano cuando su gran líder abandonase Venezuela, pero no ha sido así. Y con respecto a la reunión que tuvo con Donald Trump, bueno, creo que a veces solemos subestimar lo que es el cara a cara. Los analistas decían que no dudaban del poder de convencimiento que tenía esa mujer, que logró persuadir al propio venezolano en el momento en que la apatía política era mayúscula. Logró tener el poder de convencer al votante de arrasar en las elecciones del 2024. Ha preparado durante todo este tiempo, yo creo que había soñado con esa reunión con Donald Trump y además lo ha hecho en inglés. Yo creo que habría que seguir esperando, pero ya hemos visto señales muy claras del resultado de esa reunión, porque María Corina no es una persona más de la oposición venezolana, es la mujer que hizo todas estas bases para que llegáramos a donde estamos en este momento, y eso es una lucha nada más y nada menos que de ella. Por supuesto, lo ha hecho ayer de manera muy cercana, también en privado y extendidamente con Marco Rubio, quien siempre mantuvo durante todo este proceso, en los últimos 4 años que conozcamos directamente, tuvo la oportunidad de conversar sobre la necesidad de los venezolanos de que estemos convencidos que estamos frente a la posibilidad real de la democracia en Venezuela y no un alivio del chavismo. Y yo creo que esto ha quedado claro en los discursos de ambos, tanto de María Corina como de Marco Rubio, que la agenda no es que se suavice la dictadura en Venezuela, sino que haya un cambio real, porque ese cambio real traería un impacto para toda Latinoamérica.